Vamos a continuar con la segunda parte de insuficiencia cardíaca y vamos a referirnos al cuadro clínico de esta enfermedad. La insuficiencia cardíaca, desde el punto de vista de su cuadro clínico, vamos a observar que los signos y síntomas característicos de la insuficiencia cardíaca los estamos plasmando en esta diapositiva. El primero, uno de los más importantes, es la disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema, y que son, digamos, los tres síntomas específicos o más frecuentes que el paciente refiere. En cuanto a la disnea, es el síntoma más común y a veces suelen transcurrir varios meses e inclusive años hasta que esto se hace evidente. Y es frecuente en los estadios avanzados que el paciente no comience a tolerar el decúbito, por lo tanto a eso le llamamos ortopnea, y que comience a presentar episodios repetidos de disnea paroxística nocturna y que no es raro que para conciliar el sueño deba sentarse en un sillón frente a una ventana. La disnea el paciente la refiere como un ahogo, una fatiga, una opresión o falta de aire. Al principio la misma aparece al realizar ciertos tipos de actividad física, pero que eran habituales para él, y la aparición del síntoma en relación al ejercicio se modifica a lo largo del tiempo hasta que hacerse de reposo en las fases avanzadas. La disnea nosotros podemos catalogarla en diferentes grados. El grado 1, que aparece a esfuerzos importantes, extenuantes o intensos. El grado 2, a esfuerzos menores. Un grado 3 se refiere a la disnea que no se presenta en reposo, pero cualquier movimiento habitual la genera. Y el grado 4 es la disnea del reposo. Esto es de acuerdo a la clasificación de la New York Heart Association. La ortopnea y la disnea paroxística nocturna aparecen tras podemos evidenciarlo si nosotros lo interrogamos bien al paciente. Generalmente suele referir que necesita más de una almohada, en general 2 almohadas, para poder el paciente conciliar el sueño. Siempre tenemos que tener en cuenta que la presencia de disnea paroxística nocturna, que a veces lo despierta durante la noche del paciente, es importante que, digamos, se asocia a fallo ventricular, e insuficiencia ventricular izquierda, y es la expresión de la intensa congestión pulmonar que sufre el paciente. El segundo síntoma, por así decir, que no sea respiratorio, es la presencia de los edemas. El edema muchas veces lo refiere como el paciente como que se le inflaman los pies, sobre todo los tobillos. En general, en las primeras fases son de escasa cuantía y los mismos están ausentes cuando el paciente se levanta en la mañana y que mientras transcurre el día este edema comienza a formarse, a ser más evidente. Lógicamente que las características del edema cardíaco hay que tenerlas en cuenta, que son la ubicación que es distal y su relación con los cambios posturales, eso es importante. Se debe buscar también los edemas, a veces en los pacientes que están en decúbito prolongado en la región sacra, y a veces en la pared abdominal, aunque es menos frecuente, y eso lo solemos ver más en los edemas discrásicos, o sea, en los edemas por hipoalbuminemia, los edemas de la pared abdominal. Es importante tener en cuenta que cada vez que está en la consulta determinar el peso del paciente, que también eso nos va indicando la cantidad de retención de agua que puede tener el enfermo en esta situación. Es frecuente también que refiere al paciente nicturia, o sea que tiene un aumento de la frecuencia miccional, sobre todo a la noche más que en el día, y es un síntoma prácticamente constante en los pacientes con insuficiencia cardíaca. También suelen referir durante la noche, lógicamente a veces palpitaciones o diferentes tipos de arritmias. Para detectar estos síntomas y signos es importante, sobre todo para detectar signos, es realizar un examen físico completo y sobre todo en la primera parte buscar
en la anamnesis, la debilidad, la presencia que esté asociada a anemia, o investigar en las conjuntivas la presencia de cianosis. En el examen del cuello, si bien tenemos que ocultar las carótidas para descartar la presencia de soplo, buscar bocios y buscar la ingurgitación yugular, que puede ser permanente y que puede estar asociado o no al reflujo hepatoyugular al palpar el abdomen. Es importante en el examen pulmonar detectar los estertores, que generalmente son crepitantes, teniendo en cuenta que los estertores o crépitos de insuficiencia cardíaca se observan al final de la inspiración en la ocultación de la base, asimismo como para detectar derrames. Algunos pacientes pueden referir inclusive la presencia de sibilancias, sobre todo en la noche, y que esto está, en acuerdo, la presencia de sibilancias a la obstrucción bronquial, que es producto, en el caso de insuficiencia cardíaca, el edema bronquial que pueden estar acompañando a estos pacientes. Detectamos además en la ocultación la presencia de arritmias, de soplos, sobre todo soplos de estenosis aórtica, de insuficiencia aórtica, de insuficiencia mitral, y también nos es importante detectar los ritmos de galope, galopes de 4 tiempos o galope de 3 tiempos. Los galopes de 4 tiempos normalmente pueden ser un galope a expensas de tercer ruido o un galope a expensas de cuarto ruido, y el galope de 4 tiempos tiene primero, segundo, tercero y cuarto ruido. Teniendo en cuenta que la génesis de la aparición del tercer ruido en el examen cardiovascular del enfermo, nosotros asociamos a que se produce, el hallazgo del tercer ruido expresa un llenado ventricular rápido, hiperkinético, lo que está mostrando un tono, o que refleja, mejor dicho, un aumento de la precarga ventricular, a diferencia del cuarto ruido, que expresa la rigidez auricular y una disminución de la compliance ventricular. ¿Por qué? Porque el cuarto ruido en general está antes que el primer ruido y está expresando la presístole auricular. Expresa la fuerza que hace al final de la sístole de la aurícula para poder vaciar totalmente su contenido de sangre en un ventrículo rígido. Bien, en cuanto al examen abdominal, nos interesa detectar la visceromegalia, sobre todo la hepatomegalia, dolorosa por la congestión y la distensión de la cápsula de Gleason, palpando un borde romo doloroso en inspiración en el hipocondrio derecho, debajo de la arcada costal derecha, en inspiración, y esa hepatomegalia normalmente nosotros solemos observar mientras palpamos el hígado o presionamos en inspiración la presencia o no de reflujo hepatoyugular a nivel del cuello. También buscamos la presencia de líquido peritoneal como expresión de trasudación o derrame abdominal. Si bien no es tan frecuente y lo vemos cada vez menos debido a los tratamientos precoces que hacemos con diuréticos en los enfermos, no llegamos a la instancia de observar derrames pleurales o derrames peritoneales por insuficiencia cardíaca. Siempre pensamos que el derrame peritoneal está mayormente o frecuentemente asociado a la enfermedad hepática, o sea, a la cirrosis, que puede haber una cirrosis cardíaca en un enfermo crónico, en donde su hígado se descongestiona y se descongestiona de manera, irregular, porque el paciente no mantiene el tratamiento como corresponde de su insuficiencia cardíaca. Y lo solemos ver en el caso, como vuelvo a repetir, del compromiso hepático genuino, como puede ser una cirrosis cardíaca, o en la presencia de hipoalbuminemia por hepatopatía primaria por una cirrosis de otra causa, o en el mismo síndrome nefrótico con una hipoalbuminemia importante. A mí, en cuanto al diagnóstico, me sigue gustando los criterios de Framingham, porque creo que definir criterios mayores y menores les va a ayudar a diferenciar la insuficiencia cardíaca de un problema pulmonar, de una neumonía,
Y actualmente, sobre todo, que estamos viviendo la época de las complicaciones pulmonares, los médicos todo estamos tildando de neumonía y antes tildábamos todo de insuficiencia cardíaca. Ni un extremo ni el otro en el diagnóstico. Lo importante es que si aplicamos los criterios de Framingham, nos va a ayudar bastante a acercarnos al diagnóstico exacto de insuficiencia cardíaca o compromisión miocárdica. Si bien tanto en la neumonía, tanto en la patología pulmonar, el corazón puede estar secundariamente comprometido, es importante a la hora de elegir el tratamiento priorizar cuáles son las causas. Si vamos a tratar, lógicamente, que tenemos que tratar las causas desencadenantes, en este caso una embolia de pulmón que secundariamente hace insuficiencia cardíaca aguda. Tendremos que elegir tratar la embolia de pulmón además de la insuficiencia cardíaca aguda. Los criterios mayores, uno de los signos inequívocos de insuficiencia cardíaca es la disnea paroxística nocturna, inequívoco de fallo ventricular izquierdo. La ingurgitación yugular, porque la ingurgitación yugular está expresando la dificultad de la precarga, o sea, del retorno venoso, de ser admitido dentro del ventrículo derecho, porque en cierta manera existe un cierto grado de hipertensión pulmonar que dificulta la entrada de la sangre venosa de retorno. La presencia de rales crepitantes, sobre todo, ya dijimos, al final de la inspiración, también es un criterio mayor de insuficiencia cardíaca. Si bien puede haber una dificultad en la detección semiológica del ral crepitante, estos rales tienen la característica de ser húmedos. O sea, es un despegamiento húmedo, no es un ral crepitante seco como solemos verlos en los casos de fibrosis pulmonar. Digamos, el estertor seco le llamamos también estertores tipo velcro. Los velcro es cuando ustedes despegan dos hojas pegadas con un adhesivo velcro. Es importante como criterio mayor encontrar en ese contexto un aumento del tamaño del corazón o que el paciente haya llegado directamente en edema agudo de pulmón, en donde vamos a encontrar estertores crepitantes prácticamente en los 2/3 de ambos pulmones con gran dificultad respiratoria y ansiedad extrema del enfermo. Podemos encontrar un galope de tercer ruido, que ya dijimos, está expresando un llenado ventricular rápido, hiperkinético, lo que está reflejando el aumento de la precarga, del retorno venoso para ese paciente. Encontrar una presión venosa central mayor de 16 centímetros de agua. Si bien hoy por hoy la presión venosa central en su determinación puede llegar a ser muy insegura, consideramos actualmente que medir los diámetros ecográficamente de la vena cava inferior se correlaciona mucho más con el aumento de la precarga que la presión venosa central, porque la presión venosa central tiene mucha posibilidad de haber sido mal determinada o encontrarse en un contexto de pacientes con hipertensión pulmonar, o sea, de hipertensión pulmonar precapilar, en donde pueden cursar con una PVC alta, sin embargo, no hay fallo ventricular izquierdo que justifique los síntomas del paciente. El reflujo hepatoyugular es un signo mayor, el edema pulmonar, la congestión visceral, la cardiomegalia, que son cosas que se detectan en la autopsia, o la pérdida de más de 4,5 kilos como respuesta al tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Este aspecto de la pérdida del peso es importante. Actualmente, la mayoría de los pacientes que se internan en el hospital con insuficiencia cardíaca se inicia tratamiento, se desaparecen los síntomas, pero el paciente efectivamente no ha disminuido su bulimia. Vuelve a su casa sin disnea, pero con el mismo peso. Y lógicamente las reinternaciones hospitalarias son altas por insuficiencia cardíaca, porque el tratamiento que se ha realizado solo se alivió el síntoma de disnea, se aumentó la compliance vascular pulmonar, pero no se ha disminuido la bulimia, no se ha disminuido la precarga. Dentro de los criterios menores, el edema de miembros inferiores, ¿por qué es menor? Porque hay muchas enfermedades que pueden producir edema de miembros inferiores.
los mismos síndromes varicosos bilaterales, la enfermedad renal, la disproteinemia, sin necesidad de que tenga fallo cardíaco, puede tener edema al miembro inferior. La disnea de esfuerzo se puede producir en pacientes que son pulmonares, asmáticos, EPOC, pueden tener disnea de esfuerzo. La tos nocturna, si bien es un síntoma frecuente, la tos nocturna y la sibilancia nocturna en los pacientes con insuficiencia cardíaca, los asmáticos también las pueden presentar y los EPOC. Pero tener en cuenta que la tos nocturna acompañada de sibilancias, cuando el individuo se acuesta y cuando se levanta a la mañana el paciente no tiene más tos y solo tose de noche con sibilancias, hay que tener atención a hacer un diagnóstico diferencial de insuficiencia cardíaca. La disnea de esfuerzo, hemos dicho, le valen los mismos considerandos. La hepatomegalia, hay muchas enfermedades que tienen hepatomegalia. Dijimos, además de la congestión, la cirrosis en un principio, la hepatopatía crónica puede tener inflamación, la enfermedad de Buchiari puede tener hepatomegalia, las enfermedades infiltrativas del hígado pueden producir hepatomegalia, en fin, hay cantidades de causas que pueden producir hepatomegalia y que no son insuficiencia cardíaca. El derrame pleural, sobre todo cuando es bilateral y compromete ambos pulmones, puede estar expresando una disproteinemia o una inflamación, por ejemplo, en el caso de un lupus que tenga pleuritis, en el caso de un síndrome nefrótico que tenga una disproteinemia importante y que tenga derrame pleural bilateral. El caso de metástasis pulmonares de cáncer pueden tener derrame y compromiso pulmonar bilateral. La disminución de la capacidad vital, más de un tercio del valor máximo registrado, también es un signo menor y que también puede estar presente en la insuficiencia cardíaca, y la taquicardia igual o mayor de 120 latidos, 120 latidos más de 110, inclusive hay pacientes que pueden registrar o estar tomando beta bloqueantes inclusive y no permitir el aumento de la frecuencia cardíaca, y sin embargo hay que tener cuidado porque el enfermo puede estar cursando un cuadro de insuficiencia cardíaca sin necesidad de elevar la frecuencia cardíaca como uno de los síntomas exigibles o signos, exigibles para este diagnóstico. Los criterios de Framingham, decimos que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva requiere al menos 2 criterios mayores o uno mayor y 2 menores. Los criterios menores solo son aceptados si no pueden ser atribuidos a otras condiciones clínicas. Esto es muy importante tener en cuenta. ¿Cuáles son las causas que nosotros tenemos como etiologías de insuficiencia cardíaca con volumen minuto aumentado? Ya lo hemos dicho, las fístulas arteriovenosas sistémicas, congénitas o adquiridas, el hipertiroidismo, el síndrome carcinoide, el mieloma múltiple, la anemia, el beriberi, el déficit de vitamina B1, puede comportarse similar inclusive al alcoholismo, el déficit de B1, que puede ocurrir en los pacientes alcohólicos. El mieloma, ya lo dijimos, la cirrosis hepática, enfermedades dermatológicas como el sarcoma de Kaposi y la psoriasis, enfermedades renales como el tumor de Wendt o el hipernefroma o la glomerulonefritis difusa aguda, en este último caso por la gran alteración que hay en la absorción y en la eliminación de sodio, lo que produce importantes aumentos de la volemia, y esto a veces es frecuente en la glomerulonefritis difusa aguda, encontrarlas en niños que inclusive cursan una glomerulonefritis post-estreptocóxica y que tienen el niño 120 de presión, 130 de presión, y el chico está en disnea y puede entrar en el edema de pulmón. Hay que tener cuidado con esto. La enfermedad de Paget, que es una enfermedad que afecta al hueso y lógicamente que se comporta como si fueran fístulas arteriovenosas sistémicas y aumento de la volemia, y por supuesto la obesidad también pueden tener volumen minuto aumentado. La clasificación funcional, para recordar un poco lo que habíamos dicho previamente, la clase 1 de insuficiencia cardíaca no tiene limitaciones en la actividad física ordinaria, no hay fatiga, no hay disnea, palpitaciones o angina de pecho. Normalmente grado 2
hay ligera limitación en la actividad física ordinaria causa fatiga, disnea, palpitaciones o angina. La clase 3 hay una marcada limitación, la actividad física leve ya provoca disnea o palpitación, dice solo se siente bien en reposo, y el grado 4 es un paciente con enfermedad cardíaca importante y no puede llevar a cabo ninguna actividad, ya que los síntomas de insuficiencia cardíaca o síndrome anginoso se producen al mínimo movimiento. La American College of Cardiology, la Sociedad Americana de Corazón, en el año 2001 describió 4 estadios que parecen importantes tenerlos en cuenta. El estadio A de la insuficiencia cardíaca son pacientes de alto riesgo de presentar insuficiencia cardíaca porque tienen condiciones que pueden precipitarlo en esto. Por ejemplo, estos pacientes, si bien no tienen anomalías estructurales en su corazón todavía, o en su pericardio o en las válvulas, tienen enfermedades que supuestamente son factores de riesgo, son hipertensos, son diabéticos, que sabemos que en algún momento pueden llegar a desarrollar este síndrome de insuficiencia cardíaca. Por eso, como no lo han desarrollado, no tienen todavía alteración estructural cardíaca, pero tienen el factor de riesgo. Se consideran estadio de insuficiencia A, o sea, pacientes que tienen factores de riesgo pero que no tienen lesión cardíaca. El grado B son pacientes que tienen una enfermedad estructural, como habíamos dicho anteriormente, pero han desarrollado una alteración estructural asociada a insuficiencia cardíaca, pero que no muestra todavía signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Es lo que nosotros llamamos insuficiencia cardíaca hemodinámica. El paciente ha desarrollado la enfermedad cardíaca estructural, no tiene clínica todavía. El grado C, el paciente presentan actualmente o han presentado signos o síntomas asociados con la enfermedad estructural. El paciente puede referir algún episodio de disnea en grandes esfuerzos o puede durante la noche comenzar con edemas y al levantarse al otro día no tener edemas, ir desarrollando en el curso del día. Y el grado D ya es el paciente con la enfermedad cardíaca estructural con los signos típicos de insuficiencia cardíaca, un edema, disnea paroxística nocturna, etc. ¿A dónde debemos hacer nosotros hincapié? En el punto A, o sea, en el grado A, es la prevención, tratar las enfermedades que pueden generar o precipitar la alteración estructural. Si estamos en un grado B, tenemos que tratar ya de hacer prevención sobre la insuficiencia cardíaca porque el paciente ha comenzado a desarrollar enfermedad estructural. Por lo tanto, algunas veces utilizamos de manera preventiva los vasodilatadores como los priles para tratar de favorecer y alargar la presencia y llevarla en el tiempo a la aparición de la insuficiencia cardíaca clínica, que es el punto C, en donde ya nosotros empezamos a iniciar tratamientos de la insuficiencia cardíaca con dietas sin sal, vasodilatadores, diuréticos de manera esporádica, y el grado D ya son pacientes en los cuales tenemos que utilizar toda la batería farmacológica y no farmacológica para el tratamiento de la enfermedad. Esto es lo mismo, nada más que lo categoriza en 3 estadios: el estadio A, estructura y función normal; estadio B, disfunción subclínica; estadio C, disfunción clínica leve; y estadio 4, que no está acá, de acuerdo a la clasificación nacional, insuficiencia cardíaca manifiesta. Exámenes complementarios. El laboratorio, tenemos que realizar al paciente un laboratorio completo: citológico, eritro, uremia, glucemia, creatinina, a los efectos de poder determinar si el paciente está anémico o no, si el paciente es un diabético o no, si el paciente es un insuficiente renal o no, y podemos tener y llegar a tener la orina completa para ver si el paciente tiene proteinuria, si tiene algún grado de insuficiencia renal, que nos ayude a diferenciar
el paciente. Pero aún así pueden existir dudas de la presencia de insuficiencia cardíaca, porque el paciente puede presentar un cuadro de neumonía, fiebre y rales crepitantes, y nosotros no estamos en la seguridad si estos síntomas obedecen exclusivamente a afectación pulmonar. En este caso, al laboratorio completo podemos agregar algunas determinaciones especiales, ¿no? Primero, podemos pedir el dosaje de NT-proBNP, o sea, de factor natriurético auricular. Nosotros utilizamos el NT-proBNP, que es un índice bastante importante, la determinación de este factor. Nos está hablando que cuando tiene por arriba de 1500 unidades, y cuanto pasa de 2000, podríamos decir, es más sensible para que pensemos que el cuadro de congestión pulmonar se deba a una insuficiencia cardíaca. Porque hay muchos cuadros pulmonares que pueden simular la insuficiencia cardíaca, pero cuando cursan con un NT-proBNP elevado, como por ejemplo más de 2.500, 4.000, 6.000 inclusive, nos asegura más de que nuestro primer objetivo en el tratamiento debe ser aliviar los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Digital, aumentar vasodilatadores, diuréticos. Si bien el digital no usamos prácticamente, está reservado para disminuir la frecuencia cardíaca, o está el digital reservado solamente en los casos de insuficiencia cardíaca terminal grado 4, en los cuales la actividad el darle vasodilatadores producirían mucho más hipotensión. Utilizamos a veces digoxina, que son los digitales. Bien, también realizamos un electrocardiograma completo que nos va a ayudar no solamente a detectar la presencia de arritmias, bloqueos, establecer si hay fibrilación auricular o no, establecer si se trata de un paciente isquémico, si es el curso de un infarto al miocardio. En realidad el electrocardiograma es un complemento muy importante para poder establecer y acercarnos a las causas etiológicas de hipertensión. También realizamos una radiografía de tórax. La misma está destinada primero a descartar que no se trate de un proceso neumónico, a descartar que no tenga una embolia de pulmón, si bien las imágenes de radiografía de tórax de embolia de pulmón pueden tener inclusive una radiografía normal y quizás solo evidenciar oligoemia pulmonar. En el caso de insuficiencia cardíaca pura, nosotros vamos a esperar encontrar la redistribución del flujo. Vamos a ver la circulación bronquial que se va hacia los vértices, y dado que las bases pulmonares, al tener mucho más congestión esto hace de que se comprima el territorio venoso y arterial del pulmón, y la sangre no pueda entrar a la base, entonces se dirige hacia los vértices. Podemos evidenciar las líneas A y B de Kerley. Las líneas A, que son líneas que se producen de 3 a 5 centímetros, sobre todo periférico a los ilios, y las líneas B de Kerley, que esas las vamos a observar sobre las bases, sobre todo en las periferias, en los senos costodiafragmáticos. Vamos a ver, se las describe como imágenes en pila de moneda. Son pequeñas líneas que no tienen más de medio centímetro o menos incluso, y que se encuentran apiladas, por eso se llama en pila de moneda, y corresponde al edema septal que presenta el edema, hidrostático. Por alteración de la presión oncótica e hidrostática se produce edema septal. Realizar un ecocardiograma transtorácico ayuda también porque podemos medir el diámetro de la cavidad ventricular, sistólico y diastólico. Podemos inferir la fracción de eyección, la fuerza contráctil. Podemos evidenciar la presencia de estenosis o insuficiencias valvulares, muy útiles para poder establecer un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Podemos también someterlo a cámara gamma, ventriculografía es esto,
radioisotópica mediante la inyección de un producto de contraste, medir la fuerza contráctil, la contracción, y por último podemos realizar también un cateterismo cardíaco a los efectos de revisar si en el caso que se trate de un paciente isquémico, la cantidad de músculo que nosotros podamos revascularizar y mejorar y ganar tejido que estaba atontado o hibernado por la isquemia, tratarlo de recuperar y así mejorar la función ventricular. Seguramente quedan muchos otros estudios más que creo que podríamos utilizar, pero esto es lo básico para hacer y en la medida que uno va adquiriendo experiencia con los años, absolutamente va a dirigir con mucho más, digamos, inteligencia los estudios a realizar para no gastar recursos innecesarios en estos pacientes. El tratamiento. Bueno, ante un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, tenemos que primero diferenciar si es sistólica o diastólica. Yo voy a referirme primero a la insuficiencia cardíaca sistólica, ya que la diastólica refiere con fracción de eyección preservada. Vamos a hacer un considerando pequeño al final de la clase. En la insuficiencia cardíaca con bajo débito, o sea, sistólica, lo primero que nosotros tenemos que hacer es tratar de controlar los factores precipitantes, que nosotros ya lo vimos anteriormente en una diapositiva. ¿Cuáles son? Controlar la hipertensión arterial, controlar las arritmias, controlar la insuficiencia coronaria, o sea, controlar todos aquellos factores que puedan precipitar en una insuficiencia cardíaca, evitar, prevenir una embolia de pulmón, en fin. Ustedes verán que el control de estos factores es muy importante. Hay que tratarlos, no hay que dejarlos avanzar porque en la medida que ellos avanzan van a terminar produciendo una claudicación cardíaca. Corregimos inclusive muchas enfermedades subyacentes, tenemos que corregir la hipertensión, las infecciones, en el caso por ejemplo de una endocarditis tenemos que corregir la endocarditis, corregir la diabetes en todas las medidas posibilidades, corregir el peso, corregir lógicamente poniendo a la dieta al enfermo, y de esa manera vamos a poder controlar el fallo cardíaco, evitar que el corazón claudique. Para esto nosotros tenemos dos alternativas. Realizar primero un tratamiento no farmacológico, además de tratar las causas subyacentes, que el principal es una dieta sin sal. La dieta sin sal normalmente puede ser severamente restringida a menos de 3 gramos, donde hay selección inclusive de alimentos. Ustedes saben que hay muchos alimentos que contienen sal, las verduras contienen sal de por sí, el pan tiene mucha sal, y así nosotros podemos ir controlando la ingesta de sodio del enfermo con dietas. Lo importante es que no permitir más de 3 gramos de sal o 4 gramos de sal al día. Normalmente una ingesta en un paciente que come sal de manera normal está comiendo en su almuerzo, en la cena, 8 a 10 gramos de sal en cada comida. Facilitar el ejercicio, somos tolerantes a que antes dejábamos los pacientes en reposo, hoy por hoy, a menos que se trate de una insuficiencia cardíaca grado 3-4 avanzada, nosotros aconsejamos realizar ejercicios progresivos en la medida de la tolerancia del enfermo, porque el ejercicio tiene un efecto benéfico en estas fases primarias de insuficiencia cardíaca. Y, lógicamente, proveemos o incitamos una asistencia psicológica, dado que hay muchos pacientes que no toleran las limitaciones de la enfermedad y entran en un cierto grado de angustia y ansiedad que debemos controlar. A nivel farmacológico contamos con una serie de drogas que son habituales en el tratamiento farmacológico, como son los inhibidores de enzima de conversión, los diuréticos, los betabloqueantes, los anticoagulantes. En los digitales usamos digoxina, antes usábamos digitoxina, muy tóxica, o polvo de hoja, pero bueno, los tiempos han cambiado, lo que tenemos como digital ahora es la digoxina. Podemos usar antiarrítmicos y podemos usar ibadravina. Voy a explicar cada uno de ellos cuál es el mecanismo de acción y por qué lo ocupamos. El enalapril o los sartanes. Podemos usar enalapril, que es lo que frecuentemente usamos, o los sartán.
o uno u otro. No podemos usar asociación, ya lo he repetido, en hipertensión arterial. Los enalapriles están indicados en la clase funcional 2-3 y lógicamente empezamos a tratarlos con dosis bajas. Cuando usamos enalapril, usamos dosis de 5 miligramos y así progresivamente hasta alcanzar dosis, podemos llegar a dosis de 30 a 40 miligramos. Lo ideal es dar la dosis mayor que pueda tolerar el enfermo, porque recordemos que estos pacientes, esta droga tiene efectos adversos, sobre todo la hipotensión, sobre todo en el geronte. Si damos dosis altas podemos producir hipotensión severa, podemos llevarlo a la disfunción renal y también el síntoma más frecuente observado en la administración del enalapril es la tos. También podemos usar, en el caso de que no podamos usar, no tenemos para usar enalapril, podemos usar el losartán, también iniciándolo de dosis pequeñas hasta llegar a dosis más elevadas. Si bien lo que más ha demostrado sobrevida en el tratamiento es el uso del enalapril. El enalapril, como todo inhibidor de la renina, ustedes saben que al inhibir la renina impide la transformación de angiotensina en angiotensinógeno y evita de esa manera también la activación de la aldosterona, que también se encuentra aumentada, y ustedes saben que la aldosterona es un buen ahorrador de potasio, pero lo ahorra potasio y también retiene sodio. Entonces, a nivel del túbulo colector. Entonces, esta disminución de la actividad indirecta de la aldosterona hace también de que tenga un efecto sumatorio sobre los vasos sanguíneos, sobre las arterias y sobre el endotelio. También sobre el remodelo cardíaco, porque cuando el corazón entra en insuficiencia cardíaca se produce un remodelo. ¿Qué es un remodelo? El corazón, el ventrículo, tiene geométricamente una forma elipsoide. Ese elipse, en la medida que van perdiendo regiones, van perdiendo contractilidad, esa elipse se modifica estructuralmente a los efectos de mantener el volumen sistólico, no solo aumentando la frecuencia cardíaca, no solo por el aumento de la presión de fin de diástole, hace que el remodelo eso permita que la contracción restante del corazón pueda mantener ese volumen sistólico, volumen de eyección, que en un principio es compensador, pero de mantenerse este mecanismo compensatorio termina siendo deleterio para el funcionamiento cardíaco y haciéndolo entrar en una mayor disfunción y movilizando otros mecanismos compensatorios. A nivel, una vez que pasamos el enalapril, también tenemos a mano el uso de diuréticos. ¿Cuándo usamos? Y los diuréticos están reservados no nada más que cuando nosotros tenemos que tratar los edemas de miembros inferiores y o la congestión pulmonar, ya que acompaña, mejor dicho, la congestión pulmonar de rales crepitantes y lógicamente esto le va a producir disnea al paciente. En los casos en que nosotros podemos demostrar, sobre todo, que hay tercer ruido, que hay aumento de la precarga, que podemos encontrar edemas y rales, podemos utilizar dos tipos de diuréticos. Lo primero que hacemos es utilizamos la hidroclorotiazida entre 50 y 100 miligramos porque es un diurético suave que nos permite, sobre todo en las personas mayores, un tratamiento de un efecto, digamos, diurético y para disminuir la precarga, suave, constante y que nos va a favorecer y vamos a evitar las complicaciones de la pérdida tan importante de sodio y de calcio. Sin embargo, si bien saca el sodio, retiene el calcio y tiene un efecto, la hidroclorotiazida, suave. A diferencia de la furosemida, que es un diurético de asa, que lo usamos entre 20 miligramos, podemos llegar a usar 240 miligramos, según sea la respuesta que tenga el paciente. La furo es un diurético de mucho mayor potencia y esto puede acompañarlo, llevarlo al enfermo a la hipotensión, puede llevarlo a la hipocalemia, puede llevarlo a la pérdida brusca de volumen y lógicamente que también puede ocurrir lo contrario, que por más que usemos 240 miligramos de furosemida el paciente no orine. Por último, el otro diurético que estamos usando actualmente es la espironolactona o los antialdosterónicos o la espleronona, que es el último que estamos usando.
en razón de que, bueno, la espironolactona tiene un efecto colateral importante que es producir hiperprolactinemia con aumento de las mamas. Entonces estamos usando por ahí la espleronona, que es un derivado de la espironolactona. De todas maneras, la espironolactona podemos usar dosis entre 25 y 100 miligramos, es un ahorrador de potasio, y al ahorrar el potasio elimina el sodio, y podemos usarlo en los casos sobre todo que el paciente curse con hipopotasemia, pero tengan cuidado que si el paciente es un insuficiente renal crónico y tiene hiperpotasemia y a la vez hiperpotasemia y está tomando enalapril, que sabemos que el enalapril puede producir aumentos del potasio, hay que tener cuidado con el uso del espironolactona y hay que monitorear el potasio, los niveles de potasio en el ionograma, que tendríamos que agregarlo a la solicitud o la rutina de control de laboratorio del enfermo con insuficiencia cardíaca. La tercera opción que tenemos que usar y que usamos frecuentemente también es los beta bloqueantes. Dentro de los beta bloqueantes yo me refiero a uno que usamos sobre todo, que es el carvedilol. Podemos usar metoprolol, pero lo que más usamos en la Argentina es carvedilol porque tiene un efecto beta bloqueante y vasodilatador. También tiene un efecto antiarrítmico, antiadrenérgico, antiisquémico y antirremodelado. Y lo que hace el beta bloqueante en realidad es en su uso, al inhibir, es hacer un antiadrenérgico, impide de que el aumento desmesurado de la frecuencia cardíaca que se produce para mantener un volumen sistólico. ¿Por qué? Porque el aumento de la frecuencia cardíaca para mantener un aumento del volumen sistólico tiene que llevar al corazón a un aumento del consumo de oxígeno. Que si la insuficiencia cardíaca es producida por la insuficiencia coronaria, vaya y pase, pero ¿por qué? Porque el efecto del beta bloqueante es un efecto antiisquémico agregado que yo creo que lo va a beneficiar mucho más al corazón que lo va a perjudicar. De todas maneras, se ha demostrado que en cualquiera de las instancias de la insuficiencia cardíaca, grado 2, 3, 4, que usemos beta bloqueantes, sobre todo el 3 y el 4, que usemos beta bloqueantes para tratar de controlar la frecuencia, ha demostrado que mejora la sobrevida. Por lo tanto, es un tratamiento que no debe dejar de colocarse. Deben observarse todas las contraindicaciones que puede tener, de las cuales la más importante es la bradicardia o la enfermedad del nódulo sinusal. ENS quiere decir enfermedad del nódulo sinusal. Son pacientes que cursan con bradicardias extremas y que pueden llevar al bloqueo AB o al bloqueo auricular, que es peor. Entonces, en este caso, siempre los beta bloqueantes se asocian a diuréticos, pero en el caso de bradicardias extremas, nosotros podemos tener la posibilidad de colocar un marcapaso y usar el beta bloqueante en los casos que están contraindicados. Pero eso debe ser profundamente evaluado, de hecho. También usamos anticoagulantes, sobre todo cuando hay tromboembolismo pulmonar demostrado o cuando el paciente presenta una fibrilación auricular en el curso de su insuficiencia cardíaca y en severa disfunción ventricular. La presencia de una fibrilación auricular a nosotros nos preocupa porque la falta de latido efectivo de la aurícula hace de que se produzcan coágulos dentro del aurículo y estos coágulos puedan ser liberados a la circulación cerebral produciendo ACV o a la circulación pulmonar produciendo embolias de pulmón. A veces embolias de pulmón pequeñas pero recurrentes que solamente se manifiestan en muchos casos como crisis de disnea paroxística que a veces pueden obedecer a reiterados episodios de embolia. Entonces, reservamos para el uso, lo que usamos normalmente son los dicumarínicos, el acenocumarol, podemos utilizar la warfarina en diferentes dosis. Lógicamente, el control del RIN y del tiempo de protrombina tendrá que agregarse a la rutina del laboratorio en el caso de que se usen anticoagulantes por enfermedad por fibrilación auricular. Siempre tener en cuenta que la pérdida de la contracción auricular significa que reduce el volumen minuto cardíaco entre un 20 y un 30%. Muchas veces la presencia de la fibrilación auricular es expresión de un aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo que se transmite a la aurícula izquierda y ese aumento de la presión de la aurícula izquierda a veces es el gatillo para una fibrilación auricular.
O sea que muchas veces la presencia o la consulta de un enfermo insuficiente cardíaco que viene al médico a consultar porque por la aparición de una fibrilación auricular, en la medida de lo posible es importante revertirla farmacológicamente con drogas antiarrítmicas que ya vamos a ver o con cardioversión eléctrica según el caso. Sobre todo si es una insuficiencia cardíaca diastólica por falta de relajación del ventrículo, es importante lo que aporta la aurícula izquierda y derecha para el volumen minuto cardíaco y por eso intentamos mantener la contracción auricular con reversión e inclusive posteriormente colocando un marcapaso DDD, quiere decir con un electrodo auricular que produzca la sístole auricular y un electrodo ventricular para la sístole ventricular. Conservar entonces, como conclusión, conservar la actividad auricular es importante a los efectos de mantener una volemia cardíaca adecuada. Digoxina, ¿cuándo utilizamos? La digoxina siempre cuando lo utilizamos lo hacemos en combinación con inhibidores de enzima de conversión. En pacientes, sobre todo con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, la usamos para controlar la frecuencia, no para mejorar la función ventricular. Está demostrado que que la administración de digoxina que hacíamos antes, si bien puede mejorar los síntomas del paciente, empeora la sobrevida porque la digoxina se ha demostrado que aumenta mucho el consumo de oxígeno miocárdico. Y eso produce un empeoramiento en el tiempo más acelerado del miocardiocito. Por lo tanto, está reservado el uso para la clase funcional 4, que es la insuficiencia cardíaca de reposo. Y no está indicado en la disfunción isquémica porque además de producir un aumento del consumo de oxígeno, es arritmogénico. Conclusión de esto, cuando debemos utilizar es la digoxina en dosis de 0,25 miligramos que lo damos por vía oral y también tenemos la posibilidad de hacerlo por vía endovenosa, pero vuelvo a repetir, la vía endovenosa es para controlar crisis de taquicardia paroxística supraventricular con altas frecuencias ventriculares. De los antiarrítmicos que utilizamos, el beta bloqueante tiene un efecto antiarrítmico, es nuestra preferencia, y si no, utilizamos amiodarona. El mejor antiarrítmico para nosotros siempre es un buen tratamiento de la insuficiencia cardíaca, porque mientras el enfermo lo mantengamos compensado, la arritmia no va a aparecer. Y siempre sabemos que la arritmia es expresión en el contexto de la insuficiencia cardíaca que algo no está bien. O hay hipopotasemia, o hay aumento de la presión de fin de diástole que está generando arritmia o fibrilación auricular o taquicardia ventricular, algo no estamos haciendo bien. A excepción de que la arritmia aparezca en una insuficiencia cardíaca grado 3 avanzado o grado 4. Quiero darles dos palabras sobre el tratamiento del edema agudo de pulmón para finalizar la clase. El edema agudo de pulmón, ustedes saben que es la expresión de fallo ventricular izquierdo con suficiencia derecha. O sea, el ventrículo izquierdo, al aumentar súbitamente y de forma importante su presión de fin de diástole, transmite a la aurícula y la aurícula al pulmón un aumento de la presión pulmonar, del capilar pulmonar extremadamente alta, por generalmente más de 25 milímetros de mercurio el capilar pulmonar, que hace de que la transudación del líquido se produzca no solo sobre el intersticio pulmonar, alveolo intersticio, sino que el líquido pasa al alveolo produciendo una inundación alveolar que es característico que el enfermo llegue a consultar a ustedes con lo que se llama signo de la pava hirviendo. Inclusive los estertores no es necesario ocultarlo porque se siente el gorgoteo del paciente con esta inundación alveolar. Lógicamente que en estos casos de edema agudo de pulmón o fallo ventricular izquierdo con suficiencia derecha, o sea, si el paciente tiene fallo ventricular izquierdo y fallo ventricular derecho, no va a ser edema agudo de pulmón, lo que va a hacer es congestión hepática, congestión sistémica. El pulmón en cierta medida va a estar protegido porque el ventrículo derecho también falla.
En el caso del edema de pulmón con suficiencia derecha, nosotros tenemos que ponerlo al paciente acostado a 45 grados y le vamos a dar oxigenoterapia al 45% porque está hipóxico, porque el alveolo está inundado, pero lo que estamos usando últimamente es el VNI, es ventilación no invasiva con presión positiva. ¿Qué significa? Le colocamos una máscara al enfermo que cubre la nariz y la boca de manera hermética. Normalmente se usan unas gomas como tirantes, unas gomas tirantes para que puedan aplicar bien la máscara a la cara y no haya escape. Y a partir de eso inyectamos aire con un respirador en un ciclado disparado automáticamente por la inspiración del enfermo. ¿Qué hace? Cuando el enfermo dispara o gatilla la inspiración, el respirador le pone un volumen de aire de oxígeno al 45% mezclado con aire que le obliga al enfermo a inspirar ese aire. Al inspirar ese aire a presión positiva, como utilizamos, hace de que el aire entre al alveolo y aumente la presión intraalveolar. Al aumentar la presión intraalveolar hace de que bien al líquido que está en el alveolo no lo va a meter adentro del intersticio, pero los alveolos que no están totalmente inundados y los alveolos que están buenos, los insufla de manera tal al aumentar esa presión intraalveolar que comprime el intersticio, comprime el capilar pulmonar y evita de que siga trasudando. Mientras tanto, por el otro lado, usamos torniquetes rotatorios en 3 miembros para impedir el retorno venoso, disminuir el retorno venoso, o sea, disminuir la precarga, y los vamos alternando hasta que el paciente podamos compensarlo. ¿Cuál es nuestra primera actividad farmacológica? Bueno, es quitarle la ansiedad haciendo morfina. Una vez que le quitamos la ansiedad al enfermo, si es necesario repetimos morfina, le colocamos un vasodilatador, normalmente utilizamos nitroglicerina sublingual y si no responde a la nitroglicerina sublingual, le indicamos un goteo de nitroglicerina y que el cual lo graduamos de acuerdo a respuesta, diluyendo una ampolla o 2 ampollas en 250 centímetros de suero y en base a eso y a respuesta que el paciente no se haga demasiado hipotenso, tratamos de disminuirle la pre y la poscarga, porque la NTG disminuye tanto el retorno venoso, tanto como la resistencia de la aorta. Al bajar la presión aórtica central, hay una disminución de la poscarga que le permite al ventrículo izquierdo, que si bien está bastante colapsado, comience a trabajar y a sacar el volumen residual y disminuir su presión de fin de diástole. Por el otro lado, también utilizamos para disminuir la precarga diuréticos de asa, no vamos a utilizar diuréticos como las tiazidas. Acá tenemos que utilizar diuréticos potentes de acción rápida. Iniciamos con 40 miligramos endovenoso y repetimos la dosis de acuerdo a la respuesta. ¿Cómo nos damos cuenta de la respuesta? Y seguramente por la orina. Si el paciente primero disminuye su RAL y segundo si orina. Pero si el paciente no tenemos un control y no va a pedir para orinar, normalmente nos vemos obligados a colocar una sonda a los efectos de controlar el volumen de orina que viene eyectando el paciente. Y de esa manera también es un control más que tenemos sobre la disminución de la precarga y la disminución de la volemia. Tenemos la posibilidad de utilizar digoxina, pero solamente lo utilizamos en el caso del edema agudo pulmón que esté asociado a fibrilación auricular o a una taquicardia paroxística supraventricular de respuesta rápida. Es la única indicación que tiene el uso de digoxina en el edema agudo de pulmón. Preferimos utilizar vasopresores, como por ejemplo la dobutamina, que tiene un efecto inotrópico positivo suave y un efecto vasodilatador esplásmico, sobre todo a nivel aórtico y a nivel renal, que favorece a nivel renal que aumente el caudal circulante plasmático y sanguíneo renal, que aumente la diuresis y que potencie el efecto de nuestros diuréticos. Evidentemente que el paciente si está muy hipotenso, elegimos en vez de dobutamina, dopamina, que es fundamentalmente su efecto más importante es inotrópico positivo y muy poco vasodilatador. Lo importante es subir la frecuencia y de esta manera tratar de recuperar el paciente.
Siempre la presencia de un edema agudo pulmón tenemos que también sospechar qué causas también lo producen, lo produjeron o lo gatillaron. Si en esto se encuentra en curso un infarto agudo de miocardio, si se encuentra en curso solamente una arritmia que lo genera, o si directamente el tratamiento o el edema agudo pulmón responde al abandono de la terapéutica del enfermo que hace que su corazón claudique. Muchos enfermos dejan el tratamiento y entran en esta situación con el aumento de consumo de sal, etc. Por último, dos palabras en cuanto a lo que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca diastólica. Que habíamos dicho que la insuficiencia cardíaca diastólica es una patología que normalmente lo que hay es una falta de relajación del ventrículo izquierdo o del derecho también, en el caso específico, pero lo ideal para el tratamiento de insuficiencia cardíaca diastólica es bastante desalentador lo que hay, sobre todo en los casos de fibrosis intensas, amiloidosis severa, que realmente ponen muy rígido el ventrículo izquierdo. Son muy desalentadores los resultados. De todas maneras, lo importante para esto es que nosotros tengamos que mantener una frecuencia entre 70 y 90. Si no la podemos mantener porque sube mucho más la frecuencia, nosotros usamos betabloqueantes o usamos vipadravina. La vipadravina es un antiarrítmico que actúa fundamentalmente a nivel del nódulo sinusal, disminuyendo el automatismo del nódulo sinusal y bueno, ha dado buenos resultados. Y por ahí, en enfermos con insuficiencia cardíaca diastólica que son pulmonares, por ahí no nos conviene elegir el beta bloqueante y normalmente usamos ibadravina. Si aparece fibrilación auricular, deben cardiovertirse farmacológica o eléctricamente. Recuerden lo que hablamos. La contracción auricular contribuye un 30% a mantener el volumen minuto cardíaco. El manejo estricto de la precarga. ¿Qué ocurre con esto? Si nosotros a este paciente le damos diurético para disminuir la precarga y le disminuimos de más, empeora. Y si nosotros, en vez de la precarga disminuida, le aumentamos la precarga o no la disminuimos, también empeora. Entonces, la línea de equilibrio para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca diastólica es manejar el volumen diastólico que necesita el enfermo. ¿Por qué? Porque lo que está apelando este enfermo ya prácticamente no tiene mecanismos de Frank-Starling, o sea, mayor estiramiento del miocardiocito, mayor contracción. Entonces, la línea en la cual uno se mueve con la precarga para mantener el volumen minuto es muy estrecha. Lamentablemente, el paciente permanentemente se queja de disconfort. Lo que pasa es que por lograr el confort y aumentarle más el diurético, a veces el paciente se empeora y es mucho peor. Y lo vemos en muchos pacientes con fibrosis pulmonar primaria, que también con fibrosis del ventrículo derecho, que realmente tienen una muy mala calidad de vida. La digoxina en estos casos solo se puede usar para bajar la frecuencia cardíaca, lo mismo que habíamos considerado en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deteriorada. Lo que pasa es que la insuficiencia cardíaca diastólica en su fase final va a llegar a tener una fracción de eyección deteriorada, pero en su fase final el pronóstico es ominoso y no hay, digamos, todavía un tratamiento que nos haya ayudado a controlar esta situación. Existen diferentes tipos de inotrópicos. El digital es uno al cual nos hemos referido. Las catecolaminas son dopamina y dobutamina, que también hemos hablado. También existe la posibilidad de administración de inhibidores de la fosfodiesterasa, como es la amiodarona y la mirrinona. Está reservado para los casos con insuficiencia cardíaca grado 4, 3, 4, graves, teniendo en cuenta que la amrinona y la mirrinona tienen un efecto ritmogénico importante, hay que tener cuidado, sobre todo mirrinona, cuando el paciente tiene fibrilación auricular, puede aumentar la frecuencia de fibrilación auricular y asimismo, lejos de mejorar la contractilidad del miocardiocito, puede empeorarla. Sensibilizadores del calcio, porque el calcio media la actividad de la actina y la miosina. En este sentido tenemos el levosimendan. Son medicamentos de un costo elevado, pero que no han demostrado cambiar la mortalidad de la insuficiencia cardíaca terminal. Moduladores de los canales iónicos, inhibidores de endotelina, el bosentan,
que lo estamos utilizando sobre todo en los pacientes con insuficiencia cardíaca secundaria e hipertensión pulmonar. Lo ideal es que no lleguen a la etapa 3-4, sino empezarlos a usar al inicio de la etapa 3. Otras sustancias endógenas, pero merece un tratamiento, una consideración, lo último que estamos utilizando, que es el sacubitril/valsartán. Sacubitril es un inhibidor de neprilesinas y el valsartán es un inhibidor de la enzima de conversión. La acción de este medicamento, si bien no mejora los síntomas de la insuficiencia cardíaca, disminuye la posibilidad, los estertores crepitantes, disminuye el ritmo de internaciones por insuficiencia cardíaca descompensada. En realidad lo que produce el sacubitril/valsartán es un aumento de la compliance venosa y arterial pulmonar que hace de que los estertores y los signos de insuficiencia cardíaca no aparezcan. Además tiene un efecto secundario que es de activación indirecta del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual le produce un cierto efecto presor y que hace que los pacientes con insuficiencia cardíaca que son hipotensos eleven un poquito más la presión arterial, mejoren su eyección ventricular. Pero vuelvo a repetir, todavía no tenemos resultados de que mejore la sobrevida en el tiempo, sí mejora mucho los síntomas. Lo usamos cuando tenemos que usarlo, lo usamos asociado. Generalmente vamos titulando dosis entre 25, 50, 100 miligramos. Podemos llegar hasta 200 miligramos diarios de sacubitril/valsartán. Evidentemente que utilizamos diuréticos, utilizamos betabloqueantes en el tratamiento conjunto y de ser necesario espironolactona en el grado 4 junto al sacubitrilo. Esto nos ha permitido darle más tiempo al enfermo y por último hacerlo que lleguen a otras instancias, quizás al uso de dispositivos de asistencia ventricular, colocar marcapasos con un cable en el ventrículo izquierdo, un cable en el ventrículo derecho, que comanden la secuencia de activación de un ventrículo y otro y que aseguren una actividad eléctrica y una eyección. La terapia llamada terapia de resincronización cardíaca y, por qué no, en los pacientes jóvenes, buenos receptores con insuficiencia cardíaca, pensar en el trasplante cardíaco antes de que el paciente deteriore y que sus mecanismos compensadores deterioren el riñón, deteriore el hígado y el pulmón. Bueno, con esto vamos a dar por finalizada insuficiencia cardíaca. Gracias.